bienvenidos a la entrevista del día en Antofagasta Televisión. Las carreras de ingeniería van a vivir un revolucionario cambio. Estas se van a acortar en su tiempo. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que se proyecta en realidad en los próximos años con estos cambios? Es parte de lo que vamos a hablar en esta entrevista del día con Marcos Krucznik. Él es decano de la Facultad de Ingeniería justamente y nos va a dar cuenta de este proceso que, si bien ya partió en el 2014, debiéramos ir viendo frutos prontamente. Muchas gracias, decano, por acompañarnos en Antofagasta. Gracias por darnos la oportunidad de contar un poco de nuestra experiencia. Claro, uno lo primero que tiende a pensar es qué pasó y cuál es el diagnóstico primero de por qué se toma esta decisión, y un poco ya se vienen haciendo los ajustes desde el año pasado, Sí. decano. Más que el acortar las carreras, el diagnóstico es que las carreras de ingeniería en sí tienen que tener una transformación importante. Y eso se debe a varios antecedentes que nosotros hemos analizado. Uno, y el escenario de hoy día es el mejor argumento. Chile tiene que cambiar de modelo de desarrollo. Eso solo productos naturales como hoy tiene estas dificultades que estamos viviendo hoy día. Esta crisis que nos ha sorprendido diariamente, el precio del cobre. Y para eso Chile tiene que tener una economía que tenga más grados de conocimiento y desarrollo tecnológico. Es decir, Chile tiene que pasar al nuevo paso de que seamos capaces también de vender conocimiento y tecnología. Y no me refiero a ir a competir por competir, sino que la región puede seguir siendo región minera si en el futuro seguimos vendiendo tecnología en minería, no solo piedras, ¿sí? Y tenemos las ventajas para hacerlo, tenemos toda la posibilidad de hacerlo, pero deberíamos hacerlo ya. Entonces descubrimos que el ingeniero no tenía esas habilidades todavía y que es necesario darle una formación un poquito diferente, de un ingeniero más conectado al mundo, un ingeniero que está más enterado de la tecnología, que es más emprendedor, que es más innovador, de que no salga de la universidad solo a buscar trabajo, sino que salga a la universidad a crear trabajo, que son dos conceptos diferentes, y en consecuencia era necesario dar ese primer vuelco, es decir, ¿cómo hacemos que el ingeniero que estaba preparándose hasta ahora para trabajar en la industria salga a hacer industria? Que es un cambio de enfoque bien interesante. Eso es un cambio cultural que para muchos podría decir va a llevar bastantes años, que es lo que se busca en definitiva en el desarrollo de nuestro país. Pero ¿cómo se hace al ajustar una malla curricular, decano, justamente porque no es fácil la formación académica, lograr, ¿verdad?, ese giro? ¿Cómo se va adecuando esa bueno, malla? Lo que se hace ahí, en este caso en particular, porque hay otros cambios también, lo que se busca es empezar a dar una formación en donde el estudiante se centre el trabajo más en el estudiante que en el profesor. Que el estudiante sea capaz de ir a buscar su propia fuente de información. Que en clase el estudiante sea capaz de crear prototipos y construirlos de verdad para poder cómo funciona. Porque hoy día afortunadamente existen los esquemas para hacerlo con la impresora 3D y cosas así, por tanto se puede probar. Que el estudiante de un principio entienda el concepto de marketing, entienda el concepto de transferencia tecnológica, entienda el concepto de transferencia económica, que venda su proyecto, que sea capaz de relacionarse desde el primer año con la industria. No al final cuando sale, sino que desde el primer año la industria se incorpore en la formación, y así nosotros esperamos de que seamos capaces de lograr que después de 5 años de estar sentando con nosotros adquiera por lo menos el primer paso para entusiasmarse a ser capaz de ser un ingeniero diferente. Ahora, ¿cuánto? Yo decía cortar las carreras, porque en definitiva uno tiende a pensar que las ingenierías hoy bordean los 7 años aproximadamente. 6 en teoría. En teoría. Pero esto sería carreras que deben ajustarse a los 5. Eso se debe a otro concepto, que también lo han evolucionado casi todas las carreras del mundo y también en Chile. Es imposible formar un ingeniero o un profesional cualquiera que no vuelva a la universidad nunca. El conocimiento y todo el mundo avanza a una velocidad tal de que rápidamente cualquier profesional tiene que volver a capacitarse, volver a entrenarse, volver a actualizarse. Y en consecuencia lo que se hace aquí es visualizar al ingeniero como en un entrenamiento de enseñanza continua en el tiempo. No solo cuando está en la universidad, sino que va a seguir entrenándose después. Vale decir, lo que se espera después de los 5 años, que si el ingeniero necesita especializarse, vuelve a la universidad a sacar un posgrado, o un diploma, o una especialización, o un minor. Es lo que se espera, que la enseñanza no termina en los 5 años y que él va a volver 2 o 3 años después a volver a buscar nuevos conocimientos a medida que lo vaya necesitando.
porque la ingeniería está tan amplia y es imposible a un ingeniero enseñarle todo lo que tiene que saber en 5 o 6 años. Y por consecuencia lo que se pretende es que él tenga los conocimientos básicos, salga a trabajar, vea cuál es su área de interés y vuelva a especializarse. ¿Sí? Entonces, por eso que se están en este momento fomentando los posgrados, pero profesionales, no los académicos, esos que dan decir, un magíster profesional, un doctorado profesional que sea capaz de ir a pensar más en la industria que pensar más en la academia. Marcos ponía algunos de los aspectos centrales, tal vez, de este cambio, tiene que ver con el cambio cultural, lo decíamos, Sí. ¿verdad?, de que la innovación, por ejemplo, o el desarrollo de conocimiento esté en el centro de lo que va a ser la actividad educativa en este marco en particular del que estamos hablando. Pero la innovación requiere de varios actores. Usted hablaba de justamente tener la vinculación de inmediato con el mundo industrial. Requiere sin duda mejores laboratorios, más inversión, más recursos. Sí. Estamos en un contexto de cambio en la educación superior. Hemos hablado de la gratuidad. O sea, ¿cómo vamos a transitar también a que se tenga esa garantía para el estudiante que viene, cierto futuro, de que esas condiciones también van a estar dadas? Bueno, en el caso nuestro, no sé cómo lo van a hacer el resto, pero nosotros tenemos cierto optimismo al respecto, que se debe al hecho de que, para nuestra suerte, un número muy importante de los actuales ingenieros que trabajan en la industria son exalumnos nuestros. ¿Sí? Y en consecuencia los vínculos que mantenemos con ellos nos permiten esperar de que de verdad se van a involucrar en la enseñanza. Es decir, ¿qué necesitamos de ellos? Primero que lleguen el primer año a plantarse frente a los estudiantes y plantearles problemas de verdad para que los estudiantes los vengan a resolver. De que los estudiantes nuestros sean capaces de visitar sus instalaciones y trabajar con los equipos de allá. Porque es imposible que tengamos toda la tecnología nosotros en la universidad. Nadie tiene el sueño de tener un camión. ¿Sí? Imposible. Entonces, la relación con la industria, en el caso nuestro, está bastante fortalecida y además, y en consecuencia por ahí a lo mejor vamos a ser capaces de lograrlo. Pero no es solo de medio, el cambio requiere de otras cosas también. Es decir, por ejemplo, la tecnología y la ingeniería hoy día evoluciona hacia otros aspectos que nosotros estamos considerando, por ejemplo, el tema social. O sea, un ingeniero hoy día no puede no tener la dimensión social. Y Raizen no falló por ingeniería, falló por temas sociales. Pascualama no falló por ingeniería, falló porque el ingeniero no fue capaz de visualizar a tiempo el problema social que se le venía encima. Y los ingenieros vamos a tener que aprender a hacer eso. ¿Y cómo se transfieren justamente esas capacidades que hoy parecen estar muy alejadas de la ingeniería? Porque pone muy buenos ejemplos. Eso ¿no? significa de que vamos a tener en la Facultad de Ingeniería profesores que son antropólogos, profesores que son sociólogos, que van a empezar a interactuar con los estudiantes desde el primer año. Es decir, ya no estamos hablando ingeniería se enseña solo por ingenieros. Estamos hablando de ingeniería que se enseña por distintos tipos de profesionales asociados al área, porque la ingeniería hoy día es tan multidisciplinaria que es imposible pensar que solo los ingenieros seamos capaces de enseñarla. Nadie pretende que un ingeniero se transforme en un antropólogo. Lo que se pretende es que el ingeniero sea capaz de trabajar con un antropólogo, que le entienda, que comprenda los conceptos, porque si de lo contrario nos va a volver a pasar lo que nos está pasando en la sociedad hoy día. Nosotros hacemos muy lindos proyectos de ingeniería, pero no funcionan porque la sociedad no los quiere o los rechaza y porque nosotros no fuimos capaces de visualizar desde un principio el tema social. Y entonces también eso significa incorporar a la ingeniería a otros aspectos más, porque la innovación va con eso. O sea, ¿no? Marco, ¿y qué rol juega el aspecto medioambiental? Porque hemos hablado de la innovación, del social y justamente el medioambiental, que es donde algunos ejemplos que ha mencionado usted se han parado de eso. De hecho la ingeniería que nosotros estamos pretendiendo hacer, y fue validada por distintas instancias, incluso en latinoamericana, se visualizan 4 dimensiones. Las normales, que son las ciencias básicas, que todo ingeniero tiene que ser un científico. 2, que tiene que ser un profesional de su área. 3, tiene que tener la conciencia del tema ambiental. Y 4, tiene que tener la conciencia del tema social. La ingeniería hoy se va a construir en 4 dimensiones. Antes se construía solo en las 2 primeras. Y así entonces se entiende que el tema ambiental no es una asignatura, es un tema que atraviesa la ingeniería institucional. Es decir, en todas las asignaturas se habla del tema ambiental. Cada vez que nosotros le pidamos un desarrollo en un proyecto, nuestras clases va a tener que meter el tema ambiental de por medio, el tema social de por medio, para que lo vaya tomando desde un principio, de incorporarlo como algo normal en su vida. No es que tenga que pensar a última hora, si desde un principio él concibió un proyecto nuevo, inmediatamente sepa que el proyecto tiene que tener componente ambiental y tiene que tener complemento social. Eso no puede ser solo ingeniería económica. Ahora, Marco, usted que ha estado inmerso en este proceso de revisión, obviamente, ¿cómo ha sido recibido primero por el mundo académico, quienes me imagino también van a tener que tener otras competencias, porque venimos haciendo clases de una forma y es todo un cambio de paradigma, si uno lo quiere llamar de esa manera? Estamos en un largo proceso de capacitación.
Llevamos más de un año capacitando a los profesores de nosotros mismos para poder ser capaces de enfrentar estos cambios. Renovación de personal, contratación de gente nueva, para que podamos hacer esto. Ahora, para redondar la idea, esto es un modelo que fue validado con los empresarios y con la gente externa. Nosotros no lo estamos inventando de la nada. Por ejemplo, el caso nuestro, tuvimos la suerte de contar con la participación de gente muy relevante como el presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, el, el Christian Hartensen, participó Eugenio Tironi, un sociólogo muy importante que nos colaboró, estuvo con nosotros el ministro de Energía, el ministro de Medio Ambiente, y con todas esas personas se confrontaron estas ideas, y ni decirlo con nuestros exalumnos y con nuestros empresarios que están acá. Tenemos la suerte que muchos de nuestros exalumnos son gerentes de las empresas importantes, por lo tanto hemos tenido toda una interacción para llegar a eso, para tener la claridad de que esto es posible, de que no es un asunto que nos estamos creando nosotros y que después el mercado no lo va a querer. Así que está validado. O sea, el modelo está un poco de acuerdo a la demanda que ha tenido en el último tiempo el profesional. Justamente, porque una de las cosas interesantes que nos hizo pensar en el modelo de la educación continua es el hecho de que en la mayoría de las empresas importantes, nuestros ingenieros no empiezan a trabajar inmediatamente, sino que todos pasan por el famoso ingeniero de entrenamiento, ¿no? Y eso significa que la industria necesita hacer algunos cambios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, por razón obvia, yo formo un ingeniero eléctrico que entra a trabajar en una empresa de transmisión eléctrica y obviamente no le pude dar todos los conocimientos de la parte de transmisión eléctrica a un ingeniero eléctrico que tiene que tener muchas otras cosas que saber. Entonces a la industria sí se lo dan, ¿sí? Entonces nosotros lo que estamos diciendo a la industria ahora no lo hagan, devuelvan a la universidad, nosotros se lo damos. ¿Sí? Y cuando llegue a la universidad a trabajar van a llegar a trabajar, no a aprender a trabajar. Marcos, ¿y por qué se define esos 5 años para un plan común, si lo denominamos de esa forma? Porque después la especialización vendría entonces en este mismo modelo años después cuando el profesional vuelva. Claro. Esos 5 años podrían ser el día de mañana, vamos a ver que se acorta a 3, a 4. ¿Hacia dónde podríamos comparar a lo mejor este modelo con lo que vienen haciendo otros países? Eso depende de variables exógenas a nosotros. En otros países 4. ¿Sí? O sea, nosotros estamos un año más arriba que la mayoría de los países desarrollados. La diferencia está primero en las condiciones de entrada de los estudiantes, que todavía en Chile tienen bastante que desear. Es decir, nosotros en toda la universidad chilena tenemos que pasar largos periodos de entrenamiento, de readecuación de nuestros estudiantes para que puedan llegar con los niveles de competencia que nosotros les necesitamos. Y eso requiere de una atención importante en la enseñanza media y en la enseñanza básica. Y por lo tanto hay que partir por allá, y cuando eso sea posible a lo mejor nosotros vamos a ser capaces de hacerlo en 4 años. También depende de otras variables, de cuál es el modelo que queremos tener. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, el ingeniero se hace 4 años, pero no sale como ingeniero de la universidad, sale como ingeniero junior. Eso significa que para ser ingeniero tiene que tener experiencia industrial, y después de unos 2 o 3 años recién es capaz de ser ingeniero si aprueba un examen. Entonces nosotros de la universidad lo sacamos como ingeniero habilitado. Entonces en 5 años sacar un ingeniero habilitado no es tan malo, porque en Estados Unidos lo sacan en 4, pero no sale habilitado como ingeniero. ¿Qué significa eso? Que un ingeniero no habilitado no puede hacer un puente, no puede construir un edificio, porque no está habilitado como ingeniero, solo puede participar en un proyecto al alero de otro ingeniero que sí está habilitado. Entonces en Europa lo tienen 4 porque no salen habilitados, acá lo hacemos en 5 porque salen listos para construir puentes. Ahora, decano, este es un proceso que está ocurriendo solo en la zona de Antofagasta, es en el resto de las universidades. Un poco poner en contexto de cuándo va a comenzar a operar, porque vamos a empezar prontamente con muchos estudiantes que están saliendo de cuarto medio ya a fines de año. Esto es un proyecto que está a nivel de todo Chile. Es decir, en algún momento los decanos de ingeniería estamos organizados en una organización que se llama CONDEFI, que a diferencia de otras organizaciones es pluralista total. Tenemos a todas las facultades de ingeniería, no importa de qué universidad venga. Si es tradicional, privada 38 escuelas de ingeniería cuando el CRUZ son solo 25. Entonces estamos todos ahí. Y en algún momento de la historia tuvimos la suerte de acercarnos a conversar con ciertas organizaciones del Estado, partiendo por Corfo, el Ministerio de Educación, Ministerio de Energía, Ministerio de Economía, que vinieron a conversar con nosotros y nos plantearon nuestro desafío. Chile tiene que cambiar. Entonces los decanos, un conjunto de ingeniería, tomamos el desafío. Y todo el resto de las universidades estamos haciendo lo mismo. De modo que el ingeniero chileno tenga
esas O características. sea, es el estándar, No es la nueva el nuevo certificación estándar, y no solo los competencia va a ingenieros estar. de la UA. Nosotros, la ventaja nuestra es que nosotros creemos que el ingeniero de la UA va a tener el sello minero, que las demás no van a tener, pero las competencias de innovar, de emprender, de trabajar también social, se supone que deberían tenerla. ¿Y esto se aplica ya a matrícula 2016, decano? Esperamos que sí, pero como digo, desgraciadamente la incerteza de lo que va a ser el 2016 nos tiene todavía en ascuas. Respecto al proyecto de reforma educacional. Así, o sea, mientras estas cosas no estén claras es difícil poder predecir qué vamos a hacer en 2016. Es complicado, es decir, y uno lo entiende porque como lo que se va a hacer es una partida de la gratuidad, y para poder calcular la gratuidad el gobierno legítimamente o no, como uno lo quiera tomar, espera de que no hayan cambios dramáticos para el 2016 para poder calcular cuánta plata necesitan y cuántas becas van a dar. No podemos nosotros sorprenderlos con todas estas cosas raras que estamos haciendo en estos momentos. Entonces, en principio sí, queremos hacerlo en 2016. Pero veamos. ¿Depende solo de ese factor, decano, o hay otra serie de aspectos formales y curriculares que hay que zanjar para que esto pueda comenzar a correr o materializarse de alguna manera? No que depende del factor, pero tiene una incidencia. Es decir, que, como tú te puedes imaginar, una enseñanza con este estilo es un poco más cara. Te lo preguntaba al principio, un poco los recursos que se van a hacer necesarios. Es un poco más cara. Y en consecuencia, cuando uno quiere visualizar esto, se pregunta esa gratuidad, de qué exactamente significa, de qué recursos nos van a dar para hacer este tipo de enseñanza, para otro tipo de enseñanza, para la que ya tenemos tradicionalmente o para esta nueva que nosotros queremos hacer diferente. Y como estas cosas no están despejadas, no podemos saber si debemos hacer. Si hubiese sido como el sistema de hoy, sin el tema de la gratuidad, te habría dicho sí, partimos en 2016. Porque nosotros tenemos los medios para hacerlo. Pero como somos una universidad del Estado, vamos a tener que acatar el tema de que vamos a tener que entrar en la gratuidad casi obligado. ¿Sí? Y en consecuencia vamos a tener que dejar de hacer de muchas de las cosas que estamos haciendo hoy, como decir, cobrarle a los estudiantes, ¿no? Que nos habrían asegurado sí poder hacerlo. Pero estamos un poco a la espera de los resultados, pero para tranquilidad de los que están escuchando, en el peor de los casos partimos en 2017. ¿Sí? En el peor de los casos. Nosotros esperamos que no, que vamos a partir Pero en es un cambio 2017. que urge porque en definitiva es lo que va a De todas contribuir maneras, para ustedes a tener ese cambio. de todas maneras, como desarrollo. dije al principio, la realidad de lo que está pasando en Chile hoy lo demuestra, tenemos que hacer un cambio. Y nosotros, aunque sea un poco jactancioso, creemos que este tipo de cambios, los ingenieros tenemos mucha responsabilidad en esto de cambiar la metodología, de ir a la tecnología, de ir a la economía del conocimiento, de ir a crear empresas nuevas, de ir a crear desarrollos tecnológicos. La ingeniería tiene mucho que decir y por lo tanto nosotros somos los primeros que tenemos que partir con esto. Claro, uno podría pensar en la ciencia más formal o más dura dentro de muchas otras disciplinas, pero es quienes son los llamados tal vez a dar ese primer paso. El primer paso, y por eso que nosotros creemos que tenemos que hacerlo rápido, porque el resto se puede sumar después, pero los ingenieros tenemos que partir, porque muchos de estos cambios pasan por la ingeniería. O sea, las nuevas industrias las crean los ingenieros esencialmente, o los nuevos desarrollos tecnológicos, la nueva investigación aplicada. Y además tiene otros cambios que necesitamos hacer, que esperamos que escuchen cuando se los planteamos. Uno de los enfoques es que el cambio hacia la aplicación requiere también de que ciertas autoridades entiendan de que cómo nos miden nuestra productividad va a tener que tener un cambio también. Es decir, por ejemplo, hoy día el sistema está basado esencialmente en la capacidad que tenemos de generar publicaciones. Las famosas publicaciones EASY, que son las que miden la calidad y nos miden por cuántas publicaciones somos capaces de hacer. No nos miden por cuántas empresas creamos, cuántas patentes generamos, cuántos empleos se generaron, cuánto valor se golpea. Eso no nos miden solo por publicaciones. Entonces es un poco perverso, te sale más a cuenta publicar que crear valor. Te sale más a cuenta publicar que crear una empresa. Porque esos son los valores que miden el resultado de la universidad y después aparece un ranking lindo en la prensa, ¿cierto? La universidad número 1 de Chile, la universidad número tanto porque tiene más publicaciones que todo el resto, ¿no? Entonces también necesitamos que pasen esos cambios también. Y por eso, ¿qué tanta posibilidad hay de incidir justamente? De incidir. ¿Lo ha planteado el Colegio de Ingenieros? Justamente, nosotros como CONDEFI, que son los que hemos paseado y hemos tenido entrevistas con todos los organismos estatales para que entiendan este cambio, de que el cambio del modelo de enseñanza no viene solo, si nos siguen pidiendo publicaciones, vamos a seguir estudiando, aunque sea jocoso, el movimiento mecánico, el 100 pies,
porque por cada pie yo puedo sacar una publicación y tengo 100 publicaciones aseguradas. Ahora la pregunta es si esa publicación sí vende algo, pero en el ranking voy a salir con 100 publicaciones. Pero veo una oportunidad distinta en este Sí, contexto sí, histórico sí, y en este sí. momento de Chile Sí, para que esos cambios que a lo mejor muchos han anhelado y discutido en el pasado se materialicen prontamente. Por suerte, en las entrevistas que hemos tenido en las instancias de gobierno o del Estado, vamos a ponerlo así, porque no es solo con este gobierno, estamos encontrando, digamos, entendimiento. Hemos tenido la suerte también, entre paréntesis, que la mayoría de los organismos que tienen que ver con este tipo de decisiones hoy día están liderados por ingenieros. Es decir, en Corfo hay un ingeniero, hoy día mismo el Francisco Martínez del Ministerio de Educación, que está tratando el tema de la reforma, es ingeniero. Por fin tenemos un ingeniero en CONICYT, tenemos un ingeniero en la Comisión de Acreditación de Carreras y de posgrado, entonces hemos encontrado un oído más atento a las necesidades de... No significa que en Chile no hagan publicaciones, lo que estamos diciendo es que también hay que hacer lo otro, que nos tienen que medir por las dos cosas, en particular a las facultades de ingeniería. A lo mejor a las facultades de ciencia le pueden pedir ciencia, a nosotros nos tienen que pedir tecnología aplicada. Decano, quiero agradecerle al que nos haya acompañado en esta entrevista y estos cambios que sin duda, si son tema país, más debe ser un tema región incluso, porque estamos precisamente en esa vanguardia. En el caso de la región yo creo que todavía es más relevante la urgencia, porque ahí es donde se nota más el tema de los commodities. O sea, el tema del cobre va a terminar, se sabe. Y la región puede seguir siendo minera a pesar de eso, si nosotros hacemos este cambio. Muchas gracias, decano, nuevamente por estar con nosotros. Cambios entonces en las carreras de ingeniería, ¿cierto? Pasar a desarrollar conocimiento, a tener el centro de la innovación, ingenieros que estén preparados en ámbitos sociales y medioambientales son parte de estos ejes que se vienen y donde los ingenieros en Chile están impulsando el cambio, pero por sobre todo dicen que hay que hacerlo rápido en la región. Nos reencontramos en una siguiente entrevista, como siempre, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión.